Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo del entretenimiento. Y hoy, amigos, les traigo un tema que, créanme, promete encender las redes sociales y generar debates apasionados. Prepárense porque vamos a desentrañar un escándalo que sacudió, nada más y nada menos, que la farándula turca, un universo que, como bien saben, es tan apasionante y lleno de sorpresas como el Hollywood de antaño. Y es que, señoras y señores, hoy vamos a adentrarnos en el supuesto lío, el drama, la bomba que estalló, la noticia que corrió como pólvora en el mismísimo aeropuerto. ¿Y los protagonistas de este encuentro? Dos nombres que resuenan con fuerza, dos estrellas que brillan con luz propia en el firmamento de las series turcas Can Yaman y Demet Özdemir. Así que prepárense porque vamos a analizar en detalle qué sucedió, porque este incidente generó tanto revuelo, cómo se entrelaza con los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la inmensa pasión que despiertan estos dos actores en sus legiones de fans alrededor del mundo. Pero como siempre, antes de empezar a desmenuzar este jugoso chisme, no puedo olvidarme de algo fundamental. Si eres nuevo por aquí o si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre estoy al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos, los dramas más intensos y, por supuesto, todo lo que necesitas saber sobre tus series y actores favoritos. No te lo pierdas. Suscríbete ahora. La familia crece. Bien, con eso dicho, estamos listos para sumergirnos de lleno en el escándalo. Ajusten sus cinturones, porque la historia es apasionante. Asterisco asterisco un poco de contexto, conociendo a los protagonistas y su impacto asterisco asterisco. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, o para quienes recién se adentran en este universo de amores y desamores, permítanme darles un breve resumen de quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir y por qué este incidente en el aeropuerto es tan relevante. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda, dos de los actores más populares y exitosos de Turquía en la actualidad. Han logrado trascender las fronteras de su país, conquistando a audiencias de todo el mundo con su talento, su carisma y, por supuesto, su atractivo físico. Su fama se disparó alcanzando niveles estratosféricos, gracias a la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, y en otros países como Dolunay. En Erkencikus, Can Yaman interpretó el papel de Can Divit, un fotógrafo publicitario con un espíritu libre y aventurero. Demet Özdemir, por su parte, dio vida a Sanem Aydin, una joven soñadora y aspirante a escritora. La historia, una comedia romántica llena de enredos, humor y momentos emotivos, giraba en torno a la relación entre estos dos personajes. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla era, simplemente, innegable. La conexión entre ellos era palpable, la tensión sexual evidente y la complicidad absoluta. Lograron transmitir, de manera magistral, la magia del amor, la pasión y el deseo. No en vano, la serie se convirtió en un éxito rotundo, cautivando a millones de espectadores en Turquía y en numerosos países alrededor del mundo. El impacto de Erkencikus fue tal que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Sus nombres comenzaron a sonar con fuerza en el mundo del espectáculo, y sus rostros se convirtieron en sinónimo de éxito y popularidad. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban Can y Sanem, y comenzaron a soñar con que esa magia, esa química, trascendiera la pantalla y se hiciera realidad en la vida real. Asterisco asterisco el nacimiento de los rumores, la chispa del romance en la vida real asterisco asterisco. El éxito de Erkencikus generó una ola de rumores y especulaciones sobre una posible relación sentimental entre Can Yaman y Demet Özdemir. El fandom, ávido de noticias y detalles sobre sus ídolos, no tardó en comenzar a investigar y a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los actores. Las redes sociales ardían con comentarios, análisis y especulaciones. Los fans crearon grupos, foros y páginas dedicadas a la pareja, donde compartían sus teorías, sus esperanzas y sus sueños. Se analizaban fotos, vídeos y entrevistas en busca de pistas que confirmaran, o negaran, la existencia de un romance. La conexión que se veía en la pantalla se trasladó, en cierta medida, a la vida real. Can y Demet comenzaron a ser vistos juntos en eventos públicos, en fiestas y en reuniones sociales. Sus apariciones conjuntas alimentaban aún más los rumores y la curiosidad de los fans.
La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, no tardó en hacerse eco de estos rumores, publicando artículos, entrevistas y reportajes sobre la supuesta relación. Las fotos de Can y Demet juntos, tomadas por los paparazzi, se convirtieron en un tesoro para los fans. Cada imagen era analizada al detalle, buscando indicios de afecto, de intimidad o simplemente de complicidad. Las publicaciones en redes sociales, tanto de los actores como de sus amigos, también eran sometidas a escrutinio, buscando mensajes ocultos o señales de un romance. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los fans y de la fuerza de los rumores, Can Yaman y Demet Özdemir siempre negaron cualquier tipo de relación amorosa. Afirmaban que eran buenos amigos, compañeros de trabajo y que la química que se veía en la pantalla era producto de su profesionalismo y de su talento actoral. Somos amigos, nos llevamos muy bien, solían decir en las entrevistas. Lo que ven en la serie es parte del guión y de nuestro trabajo. A pesar de estas declaraciones, la insistencia de los fans, la fuerza de los rumores y, por supuesto, la evidente conexión que se percibía en los eventos públicos, siempre dejaban una puerta abierta a la especulación. La duda, la incertidumbre y el morbo formaban parte del encanto de esta pareja mediática. *** El escándalo del aeropuerto, la mecha que encendió la controversia ***. Y aquí es donde entra en escena el escándalo del aeropuerto. La noticia, que comenzó a circular a través de diferentes fuentes y canales de comunicación, fue como una bomba que explotó en el mundo de la farándula turca. Según las primeras versiones, el incidente habría ocurrido en un aeropuerto, aparentemente de manera casual. Can Yaman y Demet Özdemir, por alguna razón, se habrían encontrado en el mismo lugar, y el encuentro, lejos de ser cordial, habría desembocado en un momento tenso, incluso en un enfrentamiento. Los detalles, como suele suceder en estos casos, eran difusos y contradictorios. Las diferentes fuentes ofrecían distintas versiones de los hechos, y la información iba llegando a cuentagotas. Sin embargo, la historia general que se contó fue que hubo palabras fuertes, miradas fulminantes y un ambiente de incomodidad palpable. Algunas fuentes, las más sensacionalistas, hablaban de gritos, reproches y de una evidente tensión acumulada. Se decía que Can y Demet se habían dicho cosas que llevaban tiempo guardando, y que el encuentro en el aeropuerto había sido la gota que colmó el vaso. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de este tipo de noticias, no tardaron en hacerse eco del escándalo. Los portales de noticias y las revistas del corazón publicaron artículos, análisis y reportajes sobre el supuesto enfrentamiento. Se investigaron las posibles causas del conflicto, se analizaron las reacciones de los protagonistas y, por supuesto, se intentó obtener declaraciones de Can Yaman y Demet Özdemir. Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de comentarios, especulaciones y debates apasionados. Los fans de Erken Cikus y los seguidores de ambos actores se dividieron. Unos defendían a capa y espada a sus ídolos, mientras que otros cuestionaban la veracidad de la noticia. *** Las posibles causas del conflicto, un mar de especulaciones ***. Pero, ¿qué pudo haber pasado realmente en ese aeropuerto? ¿Qué detonó el supuesto enfrentamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir? Las teorías, como siempre, fueron muchas y variadas. ***1. La mala relación personal ***. La teoría más simple y quizás la menos dramática, es que Can Yaman y Demet Özdemir simplemente no se llevan bien en la vida real. A pesar de la gran química que tenían en la pantalla, y de la imagen de amistad que proyectaban en público, es posible que la relación personal no fuera tan fluida. Las diferencias de personalidad, los roces propios de pasar mucho tiempo juntos en el set de grabación, o simplemente el desgaste, pudieron haber terminado por distanciarles. Es común que en el mundo del espectáculo, la imagen que se proyecta al público no siempre se corresponda con la realidad. Es posible que tras bambalinas, la relación entre Can y Demet no fuera tan idílica como se mostraba en las entrevistas y en las redes sociales. ***2. Conflictos profesionales ***. Otra posibilidad es que existieran conflictos profesionales entre ellos. Ya sea desacuerdos sobre el guión, celos profesionales, diferencias de opinión sobre la dirección de la serie, o simplemente, una competencia por la atención y el reconocimiento. El mundo del espectáculo, especialmente en el mundo de las series turcas, puede ser muy competitivo, y es posible que estos conflictos hayan afectado la relación entre Can y Demet. ***3. Un secreto a voces, el enfrentamiento latente ***.
Una tercera posibilidad es que alguno de ellos haya tenido alguna actitud que molestara al otro, algo que se mantuviera en secreto y que finalmente explotó en el aeropuerto. Este podría ser un comentario inapropiado, una actitud egoísta, o simplemente un comportamiento que el otro no toleraba. *** 4. La teoría del ex, un romance fallido, ***. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante. Podría ser que en el pasado hubieran tenido algún tipo de relación romántica que no funcionó, y que el encuentro en el aeropuerto reabrió heridas del pasado. Aunque ambos negaron cualquier relación sentimental, el morbo siempre está presente, ¿verdad? Si hubiesen tenido una relación, y ésta hubiera terminado en malos términos, el encuentro en el aeropuerto podría haber sido el escenario perfecto para una explosión de emociones. Esta teoría, por supuesto, es la que más alimenta la imaginación de los fans. La idea de que Khan y Demet hubieran sido pareja en secreto, y que el encuentro en el aeropuerto fuera la consecuencia de una ruptura dolorosa, es un argumento perfecto para una telenovela. **5. La estrategia de promoción, un montaje orquestado, ***. En el mundo del espectáculo a veces se recurre a este tipo de escándalos para generar publicidad y mantener el interés del público. Podría ser que todo esto fuera un montaje, una estrategia orquestada para dar a conocer nuevos proyectos, mantener a los fans enganchados o simplemente para que no se olvidaran de ellos. Esta teoría es quizás la más cínica, pero también la más realista. En el mundo del entretenimiento, la publicidad es fundamental, y cualquier estrategia que genere atención y conversación es válida. ***. El silencio de los protagonistas, la evasiva como respuesta ***. Después del escándalo del aeropuerto, la pregunta del millón era, ¿qué pasó después? ¿Hubo alguna declaración oficial? ¿Alguna explicación? Lamentablemente la respuesta fue un poco decepcionante. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir salieron a hablar abiertamente sobre el tema. Eligieron el silencio, la evasiva. Quizás para no alimentar más el rumor, quizás porque no tenían nada que decir, o quizás, simplemente, porque no querían dar explicaciones. Sea cual sea la razón, la falta de declaraciones oficiales dejó un vacío de información que alimentó aún más las especulaciones y los rumores. En lugar de declaraciones, lo que sí pudimos ver fueron algunas reacciones sutiles, indirectas, que alimentaron aún más las especulaciones. Por ejemplo, ambos continuaron con sus proyectos profesionales, pero evitando cruzarse en eventos públicos o en las redes sociales. Los fans más observadores notaron que a partir del supuesto escándalo, dejaron de seguirse en Instagram, un gesto que en el mundo de las celebridades suele ser sinónimo de conflicto o distanciamiento. Este simple detalle fue suficiente para encender aún más la mecha de las especulaciones. Los medios de comunicación, por supuesto, siguieron alimentando la llama. Se publicaron artículos sobre supuestos amigos que revelaban detalles del conflicto, o se analizaron el lenguaje corporal de ambos actores en sus apariciones públicas. Cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales, era analizado al detalle, buscando pistas y señales. ***. El impacto en los fans, entre la decepción y la esperanza ***. El escándalo del aeropuerto, aunque no se confirmó ni se desmintió, dejó un sabor agridulce en los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. La ilusión de que su química en la pantalla fuera real se vio empañada por la sospecha de que algo no estaba bien entre ellos. Los fans, divididos entre la decepción y la esperanza, continuaron debatiendo sobre lo sucedido. Algunos defendían a capa y espada a sus ídolos, mientras que otros, más escépticos, comenzaron a cuestionar la autenticidad de la relación. La expectativa de que Can y Demet formaran una pareja en la vida real, que había alimentado tantos sueños y esperanzas, se vio truncada. El escándalo del aeropuerto, real o no, sembró la duda y la incertidumbre en el corazón de los fans. Sin embargo, a pesar de la decepción, la pasión por Can Yaman y Demet Özdemir no se apagó. Los fans continuaron siguiendo sus proyectos profesionales, apoyando sus carreras y esperando, en el fondo, que algún día se reconciliaran, tanto en la vida real como en la pantalla. ***. El legado del escándalo, un misterio sin resolver ***. Y hasta el día de hoy, el misterio continúa. Nunca sabremos con certeza qué pasó realmente en ese aeropuerto, si hubo un enfrentamiento real o si todo fue un invento.
Lo único cierto es que el escándalo, real o no, sirvió para generar interés en ambos actores, para mantenerlos en el candelero y, por supuesto, para alimentar la curiosidad y la imaginación de sus fans. El escándalo del aeropuerto, en definitiva, se convirtió en un episodio más en la vida de Can Yaman y de Method Demir, un episodio que con el tiempo se ha convertido en leyenda. El misterio que rodea este episodio ha perdurado en el tiempo. La falta de una explicación oficial, la evasiva de los protagonistas y las constantes especulaciones han mantenido vivo el interés del público. *** Un análisis final, el poder del misterio en el mundo del espectáculo ***. En definitiva, el escándalo del aeropuerto, real o no, es un claro ejemplo del poder del misterio en el mundo del espectáculo. La incertidumbre, la especulación y la falta de información son ingredientes fundamentales para mantener el interés del público y para generar conversación. El silencio de los protagonistas, en este caso, ha sido más efectivo que cualquier declaración. La evasiva, la falta de explicaciones, ha alimentado la imaginación de los fans y ha mantenido el misterio vivo. En el mundo del espectáculo, la imagen, la fama y la atención del público son bienes muy valiosos. Y cualquier estrategia que sirva para mantener esos bienes es válida. El escándalo del aeropuerto, en este sentido, ha sido un éxito rotundo. Ha logrado mantener a Can Yaman y The Method Demir en el centro de la atención mediática, ha generado conversación y debate, y ha alimentado la pasión de sus fans. *** Conclusiones y reflexiones ***. En resumen, el supuesto escándalo del aeropuerto entre Can Yaman y The Method Demir es una historia que, aunque no tenga una resolución definitiva, nos deja mucho que pensar. Nos muestra cómo la fama, la popularidad y el morbo pueden influir en las relaciones personales. Nos recuerda que en el mundo del espectáculo, la imagen pública puede ser muy diferente a la realidad. Nos invita a reflexionar sobre la importancia del misterio y la especulación en el entretenimiento, y sobre cómo la falta de información puede ser más efectiva que cualquier explicación. Y sobre todo nos demuestra la pasión que los fans sienten por sus ídolos, y cómo esa pasión puede ser alimentada por el drama, el misterio y la incertidumbre. El escándalo del aeropuerto, real o no, es un recordatorio de que el mundo del espectáculo es un universo fascinante, lleno de sorpresas, de amores, de desamores y sobre todo, de historias que nos mantienen pegados a la pantalla, o a las redes sociales, esperando el próximo capítulo. *** Y ahora, como siempre, los invito a participar ***. Y ahora, amigos, después de este análisis exhaustivo, me gustaría conocer su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que realmente hubo un conflicto en el aeropuerto? ¿O piensan que todo fue una estrategia? ¿Creen que Can y Demet se llevan bien o que realmente hay algo más detrás de sus sonrisas en la pantalla? Déjenme sus comentarios, compartan sus teorías, sus opiniones y sus reflexiones. Me encanta leerlos, saber qué piensan y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por ver. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre tiene sorpresas reservadas para nosotros.